En el corazón del desierto de Judea, hace más de 2000 años, una comunidad secreta vivía apartada del bullicio del mundo. Se les conocía como los esenios, y aunque fueron olvidados por la historia durante siglos, su influencia resuena hasta hoy. ¿Quiénes eran estos guardianes del misterio? ¿Cómo vivían y qué creían? ¿Podrían haber tenido contacto con Jesús o influido en el cristianismo primitivo? Hoy en Descubre y Sorpréndete te llevaremos en un viaje para desentrañar los secretos de los esenios, desde su vida en el desierto hasta su relación con los manuscritos del Mar Muerto. No querrás perderte esto. Y antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal. Descubre y sorpréndete. Aquí exploramos historias que te transportan a otras épocas y te muestran un mundo lleno de enigmas. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Capítulo 1. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran una secta judía que floreció en el siglo II a.C. y desapareció misteriosamente después del siglo I después de Cristo. A diferencia de los fariseos y saduceos, los esenios se apartaron de la vida pública, buscando una pureza espiritual que creían que solo podía lograrse en el aislamiento. Pero, ¿por qué elegirían vivir en el desierto? Para los esenios, el mundo estaba corrupto. Creían que el templo de Jerusalén había sido profanado y que la única forma de acercarse a Dios era separándose de la sociedad. Eran los guardianes de una tradición espiritual radical, marcada por su disciplina y misticismo. Capítulo 2. El estilo de vida esenio. La vida de los esenios era austera y disciplinada. Se levantaban antes del amanecer para orar. Trabajaban en silencio y compartían todo lo que poseían. Uno de los aspectos más sorprendentes de su estilo de vida era su insistencia en la pureza ritual. Tomaban baños diarios de purificación, y muchos de ellos vivían en celibato. Pero no solo era una cuestión espiritual, también rechazaban la opulencia, viviendo con lo mínimo necesario. Para los esenios, la vida no se trataba de comodidad, sino de preparación. Creían que el mundo estaba a punto de terminar y que su misión era estar listos para la llegada del reino de Dios. Capítulo 3. Los manuscritos del Mar Muerto. En 1947, un joven pastor beduino hizo un descubrimiento extraordinario. Encontró rollos antiguos, escondidos en cuevas cercanas a Qumrán. Estos manuscritos, conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, revelaron al mundo la existencia de los esenios. Los manuscritos contenían textos religiosos, profecías apocalípticas y reglas estrictas para la comunidad. También incluían fragmentos del Antiguo Testamento, muchos de ellos más antiguos que cualquier otro texto conocido. Pero lo que más intrigó a los estudiosos fue el tono de los textos. Los esenios creían que estaban en una batalla cósmica entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Este lenguaje apocalíptico nos da una ventana única a su mentalidad. Capítulo 4. Creencias espirituales y prácticas religiosas. Los esenios eran profundamente espirituales. Creían en la inminente llegada de un Mesías, alguien que lideraría a los justos en la batalla final contra las fuerzas del mal. Sus prácticas religiosas incluían oraciones diarias, estudio de las Escrituras y rituales de purificación. También practicaban el bautismo, pero para ellos, este acto era más que un símbolo, era una forma de renacer espiritualmente. Capítulo 5. Relación con Jesús y el cristianismo primitivo. Una de las preguntas más fascinantes sobre los esenios es si su comunidad pudo haber influido en Jesús y en el cristianismo primitivo. Aunque no hay pruebas concluyentes, las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y las creencias de los esenios son sorprendentes, y han llevado a muchos a preguntarse, ¿conoció Jesús a los esenios? ¿Pudo haber compartido tiempo con ellos o incluso aprendido de sus tradiciones? Imaginemos este escenario: Jesús, durante su juventud, viviendo en Galilea, cerca del desierto de Judea, un lugar que los esenios consideraban su refugio sagrado. Los esenios se reunían en lugares apartados como Qumrán, a orillas del Mar Muerto, para practicar sus rituales de purificación y estudiar las Escrituras en busca de la verdad divina. Jesús, al igual que los esenios, también buscaba la pureza espiritual. Cuando inició su ministerio,
Su mensaje era radical y apocalíptico. Hablaba de un reino de Dios que estaba cerca, una idea que resonaba profundamente con las creencias esenias de que vivían en el final de los tiempos. Las enseñanzas compartidas en los textos de los manuscritos del Mar Muerto, los esenios escribieron sobre la inminente batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Esta lucha espiritual no era solo una metáfora. Para ellos, era una realidad que definía el propósito de su vida. Jesús también usó un lenguaje apocalíptico. Hablaba de separar el trigo de la cizaña, del juicio final, y del triunfo de la luz sobre la oscuridad. ¿Podría haber tomado inspiración de las ideas esenias? Otro punto interesante es el bautismo. Los esenios practicaban rituales de purificación con agua, un acto que simbolizaba el renacimiento espiritual. Juan el Bautista, que también vivía en el desierto, utilizaba el bautismo para preparar a las personas para la llegada del Mesías. Jesús, quien fue bautizado por Juan, continuó utilizando este símbolo en su ministerio. Algunos historiadores sugieren que Juan podría haber tenido contacto con los esenios. Si esto es cierto, las ideas esenias pudieron haber influido tanto en Juan como en Jesús, creando una conexión espiritual que marcó el cristianismo primitivo. Diferencias significativas. Sin embargo, Jesús también se apartó de las ideas esenias en aspectos clave. Mientras que los esenios vivían aislados de la sociedad, Jesús buscaba a las multitudes. Los esenios creían en la separación del mundo corrupto, mientras que Jesús convivía con pecadores, cobradores de impuestos y marginados, llevando su mensaje a todos. Los esenios tenían reglas estrictas y exclusivas para quienes querían unirse a su comunidad. En cambio, Jesús predicaba un mensaje de inclusión, donde el amor y la compasión eran los pilares de su enseñanza. ¿Fue Jesús un esenio? Entonces, ¿fue Jesús un esenio? La respuesta no es clara. Algunos estudiosos creen que Jesús conocía a los esenios y pudo haber adoptado algunas de sus ideas, adaptándolas para su propio mensaje. Otros piensan que Jesús y los esenios eran simplemente dos movimientos espirituales paralelos que respondían a las mismas preocupaciones de su época: la corrupción del templo, la espera del Mesías y la búsqueda de una conexión más pura con Dios. Lo que es innegable es que los esenios prepararon el terreno espiritual de su tiempo. Sus ideas sobre la pureza, la justicia y el Mesías influyeron en el pensamiento judío y posiblemente en los primeros seguidores de Jesús. Los esenios vivieron en silencio, pero su legado resonó en las enseñanzas que transformaron al mundo. Quizás Jesús nunca fue uno de ellos, pero sus caminos se cruzaron en un momento de grandes transformaciones espirituales. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Jesús fue influido por los esenios? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Capítulo 6. La organización de su comunidad. La comunidad esenia estaba organizada de manera estricta. Tenían una jerarquía clara, liderada por un maestro espiritual. Las decisiones importantes se tomaban en asambleas y cada miembro tenía que pasar por un periodo de prueba antes de ser aceptado. Su énfasis en la disciplina y la vida comunitaria los hacía únicos entre las sectas judías de la época. Capítulo 7. Conexión con otras sectas judías. Los esenios se diferenciaban claramente de los fariseos, que eran líderes religiosos en el templo, y de los saduceos, que se enfocaban en las leyes. Para los esenios, ambas sectas habían perdido el rumbo. Su aislamiento era una protesta contra la corrupción que veían en el templo. Sin embargo, compartían algunas creencias con los fariseos, como la esperanza en la resurrección de los justos. Capítulo 8. Influencia en la espiritualidad moderna. Los esenios han capturado la imaginación de muchos movimientos espirituales modernos. Su énfasis en la conexión con la naturaleza, la pureza espiritual y la vida comunitaria resuena con personas que buscan un estilo de vida más simple y espiritual. Capítulo 9. El misterio de su desaparición. Después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los esenios desaparecieron misteriosamente. Algunos creen que fueron asesinados por los romanos, mientras que otros sugieren que se integraron en otras comunidades judías o cristianas. Capítulo 10. Legado cultural e histórico.
El legado de los esenios va más allá de sus textos. Nos muestran cómo una comunidad puede resistir la corrupción y mantener sus ideales. Sus manuscritos siguen siendo una de las fuentes más importantes para comprender la historia del judaísmo y el cristianismo. Los esenios vivieron en silencio, pero su mensaje ha atravesado los siglos. Una comunidad que buscaba la luz en medio de la oscuridad. ¿Conocías su historia? Déjanos tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Descubre y Sorpréndete. Aquí seguimos explorando los misterios de la historia y los secretos que nos conectan con el pasado. ¡Hasta la próxima!